que lo utilizamos para lo que es el bachillerato. Bueno, yo personalmente trabajo en la institución a nivel de lo que es bachillerato, doy específicamente de lo que es química, entonces ahí se aplica mucho esto lo que es el ABP, aprendizaje basado en proyectos. Eso nada más quería manifestar, muchas gracias. Ah, ya algo, perdón. Algo que sí es muy importante también tomar en cuenta es que ninguno de ellos es un enfoque negativo. Todos, y es más, hay que tomar de todos lo positivo de ellos. Inclusive el conductista también sí es un enfoque que sí se lo aplica de alguna manera, pero lo malo sí es cuando nosotros nos regimos única y exclusivamente a ese enfoque. Entonces, todos son muy importantes y hay que tomar de cada uno de ellos lo positivo y dejar a un lado lo negativo. Eso nada más. Muchas gracias, compañeros. Perfecto. Magíster. Muy bien, gracias Reinaldo, su participación. Efectivamente, dentro de estos enfoques te permite ir desarrollando todo ello. Y en las instituciones es la forma de cómo debemos de interactuar ese aprendizaje en el estudiante. Están basados en proyectos, están basados en que en la participación del estudiante y eso hace como enriquece el aprendizaje significativo. Escuchemos a Fátima. ¿Cómo está Fátima? Buenas noches, máster. Bueno, hoy en día, como estamos trabajando en agenda a nivel de básica, estamos trabajando, como dijo el compañero, el socioconstructivismo y también estamos basándonos en proyectos. Se basa la aportación, máster. Muy bien, muchas gracias. Fátima, y dentro de estos principios que acabamos de estar aquí en la pantalla, estoy mostrando una pantalla, ¿verdad? ¿Cuál de estos principios aplicas en la institución educativa? Bueno, dentro de la institución educativa, pues el constructivismo, obviamente, pero por ahora, por la situación del plan COVID-19, pues se está empleando tanto el socioconstructivismo como el de proyectos, se hace proyectos. Muy bien, muchas gracias, Fátima. ¿Alguien más, por favor? Tito. Muy buenas noches otra vez. Mil disculpas la interrupción. Me gusta participar, Tito, me gusta. A ver, sí. Cuénteme, Tito. Es que recién estaban los compañeros indicando el modelo que están siguiendo. Entonces, eso no estamos ahorita, yo creo que son los principios. Mira, el principio más o menos en la Salle de Conocoto que estamos trabajando y que estamos iniciando es el CAS, la creatividad, la actividad y el servicio. Entonces, eso estamos con los terceros de bachillerato, el primero, segundo y tercero de bachillerato, trabajando con la comunidad. ¿Y cómo lo realizan los jóvenes? Los jóvenes tienen una guía. Esta guía es una entrevista de tres veces al año. La primera entrevista es donde conversamos sobre la experiencia, qué es lo que él, según su creatividad, va a realizar, según su principio que es la enseñanza basada en el aprendizaje motivado de logros. Más o menos por ahí nos encaminamos. Entonces, esta experiencia nos ayuda a que el chico aplique por medio de un proyecto que tiene un guía y él lo pone al servicio de la comunidad. Hay un chico, por ejemplo, un ejemplo, que le gustan las motos. Él capacitó a algunos jóvenes en el conocimiento de cómo es el moto, la marca, si esta moto es así, o sea, muchas cosas así. En eso nosotros estamos en Alsalle. Muchas gracias. Gracias, gracias por tu participación, Tito. ¿Alguien más, por favor? Quiero conocer cómo están aplicando en las instituciones educativas. Bien, dentro de estos principios, de estos enfoques, es muy importante irlos reconociendo, las habilidades que cada uno tiene. Para culminar, para darle paso, le voy a dar oportunidad al creo la mano Verónica, para luego continuar. Ya vamos a aterrizar al tema de la
el tema 2 dentro de la unidad número 1, ¿no? Verónica, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Verónica Flores. Bueno, trabajo aquí en la ciudad de Ambato, en la unidad educativa PCI Tungurahua. Estoy poco tiempo en la institución, pero bueno, en nuestra institución nos basamos en el aprendizaje basado en proyectos, que consiste en una modalidad de enseñanza-aprendizaje centrada en tareas, en un proceso en sí para la obtención de un fin de un proyecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Verónica, por conocer y darnos a conocer el proceso, ¿no? Todos estamos inmersos al proceso de cómo se lleva, sin olvidarnos que estamos dentro de los lineamientos que nos dan las autoridades para proceder en este proceso. Vamos a conocer ahora sobre lo que es la complejidad y dilema de la enseñanza. Mantenemos dentro de la unidad número 1, pero ahora vamos a tener el tema número 2. El tema número 2 es sobre la complejidad de nuestro contexto educativo. Ya hemos visto lo que es la educación, ahora quiero ver cómo es este contexto, cómo interactúa el contexto en el proceso de aprendizaje. Este tema tiene dos subtemas. La una es la pedagogía y educación en el contexto actual. ¿Cómo utilizamos esa pedagogía? ¿Cómo hacemos que nuestra educación sea participativa? ¿Cómo hacemos la participación activa en el proceso de aula? Y sobre todo el otro subtema es perspectiva desde el todo integrador. Aprender a transformar en educación básica. Un todo integrador, miren aquí quienes interactúan, quienes trabajan, cómo se desarrolla este proceso educativo. Este tema es muy abarcador, este tema es muy participativo y sobre todo un autoaprendizaje para ir debatiendo. Sabemos que quienes hacemos educación siempre debemos de prepararnos constantemente, porque no todo queda estático, siempre cambian, siempre están dándose innovaciones en este proceso de enseñanza y aprendizaje que nos ayuda a mejorar todo el proceso de aprendizaje. Cuando nosotros mencionamos sobre la complejidad de nuestro contexto en educación actual, qué importante es el desarrollo de este tema. Al hablar este contexto, ¿quién nos hace todo esto? La misma concepción de aprendizaje es el de tener esta parte muy importante, esta frase que dice aprender a aprender. ¿Qué hablamos nosotros cuando mencionamos como una tendencia que ha quedado en los límites de un propósito a lograr? Al hablar de este contexto, nos menciona diferentes actividades o dimensiones que nos contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de estas dimensiones, que son distintas dimensiones, como es la dimensión de la enseñanza, la asignatura y contenido científico que se imparte. Es decir, cuando estamos en las aulas, nosotros tenemos que tener una preparación de nuestros recursos, de nuestros materiales, de nuestras planificaciones, de nuestros procesos de enseñanza que ateje todo esto, a las asignaturas, a los contenidos que yo voy a impartir en nuestras clases. Todo esto, cuando nosotros tenemos asignado, pues el nivel, las áreas que yo voy a planificar, los temas, con qué asignatura, lógicamente, y qué contenido yo voy a aterrizar para que tener un aprendizaje significativo, porque mi logro general o mi objetivo general es dar conocimiento de un aprendizaje.
Este conocimiento debemos de ser planificado, debemos de ser ejecutado para lograr ese desarrollo. Recuerde que dentro de esto también hay inmerso dimensiones sociales. ¿Cuáles son las dimensiones sociales que aterricen al entorno, al contexto, al todo del aprendizaje? Este contexto que estén enfocado a un contexto educativo, que esté realmente un proceso de aprendizaje óptimo para llegar a lograr lo que yo realmente deseo. Cuando hacemos nosotros nuestros planes, nuestras planificaciones, tenemos algún tema generador que nos da inmerso y de donde pues atacamos todas estas planificaciones, estas ejecuciones sin olvidarnos de nuestros currículos y cada uno ir desenvolviéndonos a lo que está progresivamente en el proceso. Dentro de eso, pues realmente lograr desarrollar habilidades en lo que se me ha asignado en cada una de nuestras áreas. En las áreas correspondientes, cuando nos asignan algo, no somos nosotros, voy a decirlo así, no es que todo lo tenemos, la persona, lo tenemos todo. Siempre tenemos que investigar, tenemos que buscar fuentes, tenemos que tener la base legal para yo poder ir regirme a lo que yo realmente quiero enseñar. A veces no es de todo tener una autonomía de poder hacer las cosas que yo requiero, sino más bien lograr tener un proceso. Y ese proceso es ir buscando fuentes, primero, unas fuentes legales, como son diferentes libros que me van a permitir desarrollar, buscar y ampliar el conocimiento de lo que yo quiero impartir o lo que yo quiero asignar, sin dejar afuera pues todo lo que me dicen mis lineamientos, qué debo de hacer, cómo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer de acuerdo a lo que me planteo en cada uno. Porque lo que yo me planteo es dar las clases, pero logrando objetivos en cada clase. Y esos desarrollos es para tener las planificaciones, estrategias, recursos, la metodología que yo la vaya a aplicar para yo lograr obtener el desarrollo deseado en cada una de mis planificaciones. Al hablar nosotros la pedagogía y educación en el contexto actual, ¿cómo logramos esta pedagogía? ¿Por qué la educación no puede cambiar el mundo? Pero puede cambiar a las personas que puede cambiar el mundo. Miren lo que dice. La frase es del pedagogo Paulo Freire. La educación no puede cambiar el mundo, pero puede cambiar a las personas que pueden cambiar el mundo. Es decir, ahí está el papel que nosotros debemos de hacer. Quien ha cogido esta carrera a quienes hacemos educación, yo siempre les digo a los estudiantes, porque doy en el nivel universitario, en licenciatura, pero también ustedes maestrantes que ya están por obtener, realmente nosotros debemos tomar conciencia que debemos hacer las cosas para ir con un solo objetivo, es formar a seres humanos. Estamos formando seres humanos, estamos inmersos a otras carreras, pues a lo mejor que son ingenieros, que pueden hacer, qué sé yo, una computadora, que pueden hacer las personas que construyen edificios, pero realmente quienes somos nosotros en educación vamos a formar seres humanos. Esos seres humanos que te permite ir teniendo este aprendizaje significativo. Y para ello hay que tomar conciencia de qué debemos de hacer, cómo voy a hacer todo esto, cómo le voy a ir enseñando a mis estudiantes en la parte de la pedagogía, qué debo de ir formando. Si voy a formar seres humanos, debo de crear esta disciplina que se ocupa del estudio del hecho del educativo. Cuando hablamos de esta disciplina, al hablar realmente de qué debo de ir
formando a estos profesionales, que debo de ir formando a estos estudiantes, que debo ir formando a los niños, pero lograr ir creando a seres humanos con un aprendizaje significativo. Y esto utiliza la pedagogía que yo voy a aplicar como docente, la pedagogía que yo voy a aplicar como maestro a estos niños, es que debo de tomar en cuenta. Para esto, otra de las cosas que debe estar inmersa en la pedagogía es la teoría. ¿Qué teoría yo voy a aplicar? ¿En qué momento voy a aplicar esa teoría que se debe de ir desarrollando paulatinamente? Dentro de esas teorías, lógico, como digo, siempre debemos de buscar fuentes que nos ayude a tener mayor aporte y en los contenidos que vaya a aplicar. No todo lo hacemos nosotros. Debemos buscar fuentes bibliográficas, debemos de buscar de dónde buscar la parte para orientar a las personas, a orientar a los estudiantes, orientar esa disciplina que yo quiero lograr en el proceso de aprendizaje de nuestros infantes. Hechos educativos, esto inmersa de forma consciente, inconsciente, intencionado o internacionalmente. Es decir, que el proceso pedagógico que utilice todo educando, debemos de ir formando a los seres humanos intrínsecamente, en forma general. Quiero a un futuro, ¿qué es lo que yo quiero sacar a un futuro con este ser humano? Esto me logra tomar conciencia qué es lo que debo de hacer. Y para yo llevar un aprendizaje de estos infantes, debo de tener todas las cosas que hemos visto anteriormente. Deber buscar, interiorizar conocimientos, buscar herramientas, buscar un autoaprendizaje basado en las leyes y los reglamentos también que existen, y todo eso formar para crear una pedagogía. Y esa pedagogía tiene que ver también inmerso dentro de nuestra educación, acciones de transmitir y recibir conocimiento. Transmitir y recibir conocimiento. Es decir, que primero tengo que tener mi preparación, mi autopreparación, que sé que tenemos claro eso porque ustedes están preparándose para poder mejorar nuestro nivel académico, porque decimos que todo va cambiando, todo va innovándose y debemos tener esa transmisión que nos permite desarrollar. Sobre todo dentro de la educación, no olvidemos la parte práctica. ¿A qué nos referimos la parte práctica? Que es práctico, porque debemos de hacer las cosas participativo, que participe, que active, que logren tener práctica para poder tener experiencias, resultados de lo que se realiza dentro de las actividades. Con nuestros niños mucho más, llevarlo a la parte vivencial, la participativa. Si yo doy en el nivel básico, quiero dar el ambiente, llevarlos con los niños la naturaleza, llevarlos que palpen, viven, puedan ellos observar y así buscar sus propios criterios, darles que interactúen, que conversen lo que ellos ven, que lo que ellos realizan, y eso te hace que tu actividad sea significativa. Hechos pedagógicos, educación intencional, científico y sistemático, perdón. Estos hechos pedagógicos que te permiten tener esa interacción. Lograr que dentro de la educación nosotros tenemos que lograr la parte pedagógica, buscar cómo llegar al niño, cómo llegar con un aprendizaje. Qué importante es que todos interactúen, que todos logren desarrollo. Sabemos que a veces tenemos claro que el aprendizaje de nuestro estudiante es cada quien un mundo diferente, que uno tiene un aprendizaje rápido, otro tiene aprendizaje lento, pero nosotros como maestros debemos buscar esas herramientas pedagógicas que me permiten ir desarrollando habilidades en nuestros infantes. Esas habilidades logramos ir desarrollando con ellos una clase participativa,
una clase idónea, una clase que nos ayude a ser activos y lograr en el infante o en el estudiante, porque sabemos de todos los niveles. Sabemos que todos los niveles, no solamente hablo a nivel inicial, a nivel medio, es en todo proceso educativo. Quienes estamos en proceso educativo, si yo estoy trabajando, alguien tenía una experiencia con adultos mayores, en adultos mayores mucho más buscar una estrategia, una pedagogía actual que me permita ir desarrollando. ¿Y qué logro eso? Primero tener bien claro es mi contexto actual. ¿Cómo enseñar en el contexto actual? Había un ejemplo que le voy a poner en cuanto a un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, cuando hablo al nivel inicial en los niños, es distinto pues que usted al momento de enseñar las clases, tenemos la naturaleza, utilice recursos y medios que estén en su entorno, en su medio. Pero había maestra que es de la costa y le decía que tenía que pegar semillas de productos que son de la sierra, si él es de la costa. Entonces yo considero que debemos de ir enseñándolos de acuerdo a los que están dentro del entorno. Es una parte de forma de cómo enseñar, una forma de la pedagogía en sí, ¿no? Esto me menciona dentro de la pedagogía. Vamos a ver qué escuchamos dentro de la pedagogía. ¿Qué nos dice dentro de la pedagogía? Ruth, ¿cómo estás, Ruth? Ruth Pacheco, ¿cómo estás, Ruth? Hola, buenas noches, Ruth. Ruth, ¿qué piensas de la pedagogía? Buenas noches, ¿cómo está? Mi nombre es Ruth Pacheco, yo soy profesora de matemáticas en la ciudad de Cuenca, en la unidad educativa Cazadores de los Ríos. Bueno, pienso que lo más importante, aparte de los conocimientos, debe ser nuestros conocimientos en la asignatura, debe ser nuestro conocimiento en lo que es la pedagogía, ya que es la manera en la que vamos a enseñar y vamos a transmitir nuestros conocimientos. Entonces es muy importante que tengamos un conocimiento pleno de la pedagogía que vamos a utilizar, cómo la vamos a utilizar, para que podamos tener buenos resultados en nuestro proceso educativo. Muy bien, muchas gracias. Voy a mencionar Miriam Villalba. ¿Cómo estás, Miriam? Sí, máster. ¿Cómo estás, Miriam? Cuéntame un poquito qué piensas de la pedagogía. Bueno, la pedagogía es una enseñanza muy importante para todos nosotros como docentes y también para nuestros alumnos y el medio que nos rodea, ya que por medio de la pedagogía muchos de nosotros, disculpando la palabra, hemos salido de la ignorancia y hemos conocido procesos, etapas, enseñanzas acerca de la educación que desconocíamos. Y también, por ejemplo, por medio de, como ustedes decían antes, y un compañero, esta pandemia nos ha enseñado bastante y hacer uso también de la tecnología y poder transmitir esa pedagogía. Hemos aprendido nosotros y también enseñar a nuestros alumnos y a nuestros padres. Esto es algo que o sea, siempre va a estar en evolución, siempre va a estar en etapas, en procesos que seguirá hasta en un futuro más allá. Muy bien, gracias. Gisela Lara, hola Gisela, ¿cómo está Gisela? Hola Gisela. Hola Gisela.
Sí, Lice, buenas noches. ¿Cómo está Gisela? Gisela, estamos mencionando la pedagogía, pero ahí dice la pedagogía, disciplina que se ocupa del estudio del hecho educativo. ¿Qué opinas tú de la pedagogía? Yo pienso que la pedagogía va de acuerdo a todos los parámetros que tiene la educación, ¿no? Entonces hay la pedagogía que sigue siendo la pedagogía tradicional, en donde solamente el profesor enseña y el estudiante cumple las tareas, por lo cual en este tiempo de actualidad ya no debemos ser así los docentes, debemos ser que el estudiante sea participativo, crítico y desarrolle lo que es las destrezas y las habilidades. Bien, gracias. Gracias, Gisela. Veamos qué me dice. Quiero conocer a otras personas. A ver, vamos a ver. Jessica González, ¿cómo estás, Jessica? Jessica, ¿qué piensas dentro de la pedagogía? Dice que es una teoría. ¿Tú crees que la pedagogía es una teoría? Buenas noches, máster. ¿Cómo estás, Jessica? De acuerdo a los criterios también que los compañeros han impartido, sí, es una disciplina en este caso, ¿no? Porque es la forma de cómo uno va a enseñar o cómo uno va a aplicar sus clases, ¿no? Nos dice que está inmerso también de forma consciente o inconsciente, ¿sí? Porque nosotros de una u otra forma estamos dando o brindando nuestros conocimientos a nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces tiene mucho que ver esto, ¿sí? Es la forma de cómo nosotros enseñamos, ¿sí? Eso es lo que yo podría aportar. Gracias, Jessica. Orlando, ¿dónde está Orlando Rosado? ¿Cómo estás, Orlando? Hola, buenas noches, máster. ¿Tienes? Le saluda Alexis Rosado Miranda. Me sale con el segundo nombre, Orlando Rosado. Soy de Guayaquil. Sí. Bueno, para mí, en este caso, la pedagogía en este caso nos permite aplicar métodos, diferentes métodos y estrategias para poder enseñar, llegar en este caso al estudiante. Sí, buscar las estrategias, porque a veces se nos presentan casos de que uno pregunta y el estudiante no te contesta, como que no llegamos. Entonces nosotros tenemos que buscar otro método, otra estrategia para poder llegar a esos estudiantes, que les llegue el conocimiento y ellos puedan adquirirlo. Muy bien, gracias, Orlando. Sandy, ¿cómo estás, Sandy Cano? Buenas noches, máster, ¿cómo está? Yo soy Sandy, soy de Ambato, trabajo en la unidad educativa Julio Enrique Fernández. Yo creo que la pedagogía es una disciplina. Primero, para que nosotros podamos impartir los conocimientos y transmitir lo que sabemos a nuestros estudiantes y que permita que todos los estudiantes se encuentren en las mismas condiciones, ¿no? Que a todos llegue de la misma manera. Entonces, es para saber qué enseñar, cómo voy a enseñar, cuándo voy a hacerlo. Entonces, yo considero que eso es la pedagogía. Perfecto, muy bien, gracias, Sandy. Kerly Campoverde, ¿cómo está Kerly? Hola, Kerly. Hola, Kerly, ¿puedes abrir el micrófono, Kerly? Amada Cabrera, ¿cómo está Amada? Está Amada Cabrera. Diego, ¿cómo está Diego Villamagua? ¿Estás, Diego? ¿Puedes abrir la cámara? ¿Puedes abrir el micrófono, Diego? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, magíster. ¿Puedo participar? Sí, máster. Sí, le Sí, escuchamos. máster, todo así. Le escuchamos. Claro y fuerte.
Listo, muchas Ya, gracias. Esther. Pensé que era... Sí, la pensé, escuchamos. ¿Puedo participar, Judith claro Santos? que sí. Aquí veo ahora sí los voluntarios. Ya vi los alzaditos de la mano. Es que la pantalla no la había visto ya. A ver, Carlos, ¿quieres participar, Carlos? Sí, máster, ¿Cómo muy está, amable, Carlos? gracias de su parte. Ya, Bueno, para vamos. mí la pedagogía sí viene a ser los pasos a seguir para poder impartir un conocimiento y que el estudiante, el alumno, lo capte y pueda él resolver ya sea un problema, un ejercicio y lógicamente dando su punto de vista, ¿no? Porque no solo lo que yo digo puede ser aceptado, sino también la parte de él, como él llegó al conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, tenemos que tomar en cuenta distintas facetas, que a lo mejor muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta. ¿De dónde viene el niño? ¿Cómo vino el niño? ¿Vino alimentado? ¿Vino sin comer? ¿Vino tomando café? ¿Vino almorzando? ¿Tuvo problemas en su casa? ¿El bus le dejó? ¿Llegó atrasado? Entre todas esas cosas, pues yo creo y pienso que el docente, el profesor, muchas veces tiene que hacer más de lo que ya planificó para que el estudiante pueda captar esa enseñanza y lógicamente con esto llegue al conocimiento y él pueda reproducir el conocimiento. Eso es lo que yo entiendo por pedagogía. Gracias, máster. Gracias, Carlos. Muy bien, Carlos. Perfecto. Son todos esos que acabas de mencionar. Son los procesos que debemos de nosotros como docentes conocer a nuestros alumnos. Pasamos por tantas cosas que hay que saber ese proceso. ¿Cuándo el estudiante está apto para poder ver? Dime, Carlos. Muchas veces cuando atrasado y nos molestamos, yo creo que con todos los compañeros nos molestamos y nunca a veces no analizamos qué le sucedió, ¿no? A veces se nos va, a veces la clase es más importante, es que ya tengo planificado el tema, se me va la hora, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos a lo mejor a conversar y a hacer un análisis, muchas veces debemos entender al estudiante. Y que lógicamente cuando hablamos de niños, estamos hablando de educación básica, de niños, no sabemos cómo mismo está él. Recordando que cada niño es un mundo, cada persona es un mundo, es mayor inclusive el problema, es más amplio la situación para que el docente pueda acceder, ya sea hablar, a conversar, y mucho más con mayores herramientas para llegar al conocimiento hacia el estudiante. Hoy también hemos visto reflejado la situación por medio de la pandemia, casi idéntico, casi igual. En algunos casos, la economía no puede acceder a un dispositivo, un celular, un computador para que ellos puedan aprender, a lo mejor ver un video o vernos directamente la clase que estamos desarrollando, se me ocurre de matemática, ¿no? Hemos tenido los docentes que ir tal vez con las hojas impresas a entregarle, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Es decir, el aprendizaje no va a ser igual para todos. Eso es, máster, gracias. Gracias, Carlos, por tu aporte muy importante en el proceso de el aprendizaje. Veamos, escuchemos a Katy, cómo nos cuenta un poco sobre qué piensa la pedagogía, Katy. ¿Cómo está? Muy buenas noches, máster. Les saluda Katy de la provincia de Santa Elena. Sí, la pedagogía es una disciplina que para nosotros como docente es un principio fundamental. ¿En qué consiste? En que la pedagogía es cambiante. Si nos damos cuenta cómo era la pedagogía de antes, cómo eran los maestros de antes, ¿no? Que tenían llegaban al aula y eran los únicos que a veces interpretaban, que hablaban en el salón. Y los estudiantes que hacían era recibir conocimientos. Hoy en día, en la actualidad, ahora hay muchas estrategias, muchos métodos que ahora nosotros debemos de llegar al estudiante, pero ya no solo con teoría, sino con actividades didácticas, con ejercicios, incluso hasta con material, incluso hasta con videos educativos, ¿no? Ahora hay plataformas, incluso nosotros podemos decir a los estudiantes, mañana vamos a dar tal tema, por favor investiguen. ¿Qué pasa ya en el siguiente día?
si nosotros vamos ya a dialogar sobre ese tema, habrán ya estudiantes que ya tienen esa perspectiva. Profesora, yo investigué esto, entonces ahí ya viene una interacción. Nosotros en este punto ya somos mediadores, ¿no? Que ellos quizás hoy en día estudiantes que ya llevan unas preguntas y nosotros apoyar a esas preguntas, ¿no? Entonces, la metodología es algo, para mí es algo cambiante. A medida que todo va evolucionando, nuestra pedagogía como docentes también debería evolucionando, pero para bien, ¿no? Creo que en la actualidad, ahorita tenemos la tecnología, que es lo que ahorita nos está enfrascando más a los estudiantes y debemos utilizarla, bueno, también aprender a utilizar. Sí, ese es mi aporte, mi estimada máster. Gracias, Katy, por tu aporte muy importante, enriquece los conocimientos. Antes de seguir con otra presentación, me gustaría que alguien me interprete estas dos primeras líneas que dice: la educación no puede cambiar el mundo, pero puede cambiar a las personas que pueden cambiar el mundo. ¿Qué opina? ¿Alguien me quiere decir esas dos líneas? Lidia, ¿cómo estás, Lidia? Buenas noches, Mariela Salazar Espinosa. Los saluda a cada uno de ustedes. Bueno, la educación y la pedagogía también tienen una gran responsabilidad en esta sociedad, de formar y enseñar a pensar, a reflexionar, con el propósito de formar así ciudadanos críticos, reflexivos, porque vivimos en una sociedad tan cambiante, ¿no? Entonces ese es el reto de la pedagogía y de nosotros como educadores que somos. Gracias. Master Jessica. Muy bien, gracias, gracias. Qué importante es cómo nosotros debemos, está en nuestras manos, tenemos una gran responsabilidad, tenemos pues buscar cómo ver que nuestros estudiantes tengan un futuro, sean alguien que logre objetivos. Nuestro propósito es buscar herramientas que nos permiten desarrollar en nuestras aulas de clase un aprendizaje significativo. La pedagogía nos permite, de más allá de ver, es cómo ir interactuando, ir buscando ese desarrollo óptimo al proceso de aprendizaje. Qué importante mencionarlo. Dentro de esto también mencionamos la perspectiva desde el todo integrador, aprender a transformar en la educación básica. Ese todo integrador es el que me va a permitir poco a poco ir viendo ese desarrollo, ese aprendizaje. Si vemos en la gráfica, nos dice claramente que dentro de estas 4 pilares nos menciona en primero que potencia todas las características del ser humano. A nosotros potenciar esas características del ser humano, características es ir desarrollando de un todo generador. Estas características, ya sean físicas, cognitivas, socioemocionales, lingüísticas, el carácter vivencial. Cuando nosotros decimos características, estamos mencionando de un todo general en el proceso, de un todo del ser humano. Este ser humano que debemos de irlo pensando en la formación intrínseca, en una formación general, en una formación de un todo. Este proceso que logra en una característica física, que logra tener una característica que desarrolle habilidades y destrezas en todo proceso. Cuando hablamos nosotros de un estudiante con necesidades concretas o diferentes, ¿cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo integrar este proceso a estos estudiantes que también los tenemos dentro de las aulas? Y no nos quedamos con los brazos cruzados, hay que actuar.
hay que continuar y hay que seguir apoyando, incluso cuando hablamos de necesidades, sean estas de diferentes, fisiológicas, con seguridad de afiliación de reconocimientos y de autorrelaciones. Es decir, cuando hablamos la interacción, hay que interactuar con todos los estudiantes que nos da la sociedad, nos da los medios. No debemos de tener una exclusión, sino más bien una inclusión en todo proceso de aprendizaje. Y somos quienes estemos inmersos, somos los que tenemos que actuar, somos los que tenemos que ir desarrollando el proceso. Al hablar nosotros de este proceso, también nos dice claramente que busca la capacidad crítica y reflexiva. ¿Qué me permite tener esta capacidad? Es la forma de cómo yo evaluar, cómo me permite, perdón, evaluar argumentos o proposiciones, haciendo juicios que puedan guiar la toma de decisiones. Ahora es el papel del maestro, ahora es el papel del docente, ahora es el papel de que hay que tomar qué decisiones debo de hacer para un cambio generador. Un cambio que debo de involucrar los dos antes mencionados. Es decir, todos están, si ven ahí la ruedita, el gráfico, tan intrínseco todos. Y mucho más la interdisciplinaridad de los procesos. Al hablar esto, pues te permite netamente tener nexos entre las diferentes asignaturas reflejadas con secciones científicas del mundo. Es decir, que debo de cambiar para llegar a un todo generador. Esta perspectiva que me da de todo desde un todo generador, cómo yo debo de actuar en un proceso, cómo debo de hacerlo en una forma que todos estén inmersos, que todos estén relacionados, que todos conllevan a un proceso de aprendizaje. Para lograr ahora sí decir que tengo a un ser humano que estoy formando en una forma correcta, en una forma idónea, en una forma que sean relacionados en el proceso de aprendizaje. Esto me va permitiendo día a día tener el aprendizaje intrínseco, es decir, un aprendizaje que logre llevarlo a un futuro, a ese niño, incluso a ser alguien de un bien que ante lo que quiere la sociedad, que es lo que debemos de lograr. ¿Qué nosotros hacemos como docentes? ¿Qué yo quiero como docente de este niño? ¿Qué yo quiero lograr como docente en este niño? Pues lograr todo este proceso. Un aprender a transformar, un enseñar a transformar a un ser humano, que yo ponerlo ante la sociedad y que ese ser humano sea el que vaya a dar a un futuro. Qué alegría es cuando tú eres maestra, quienes tienen la experiencia de alguien me decía que tenía 30 años. Qué bonito es cuando tú ves a tus alumnos y lo encuentras y me dices, mire, estoy trabajando en tal empresa, estoy dirigiendo una institución educativa, estoy logrando muchas cosas. Qué alegría te sientes. ¿Por qué esa alegría? Porque sabes que tu conciencia ha formado a ese ser humano y que está ante la sociedad, que eso es lo que esperamos. Lógico, en caso contrario, qué tristeza sentimos que cuando vemos a un joven que realmente no está haciendo nada bien, está haciendo algo que no, indebido, y ver que ese fue mi estudiante, ese fue el que yo estuve guiando, sentir un dolor de saber pues en qué me equivoqué, en qué fallé, pero lamentablemente la educación ¿cómo podría decir? Es de un todo, la participación de un todo. Ese todo es el que hablo pues a nivel inicial, uno dice el padre de familia, el niño y el docente. En el nivel medio,
el niño, el docente y la comunidad. ¿A qué menciono todo esto? Pues que no solamente depende de una persona, sino del todo. Pero en general, cuando tú ves algo, esa alegría de ver personas que estás formando, creando realmente ese desarrollo, ¿no? Y para eso para culminar esta unidad, para eso hemos visto todo este proceso desde las teorías hasta cómo se va llevando y hemos llegado a la parte de lo que son la pedagogía, lo que hemos llegado a la parte de toda esta perspectiva integradora, es decir, aprender a transformar a ese ser humano, porque eso quiero, potenciar todas las características que tiene ese ser humano en todo proceso, pero para eso necesitamos de tener muchos de los factores que mencionamos para yo lograr a formar ese ser humano, ¿no? Sentirnos de bien, sentirnos alegre en cuanto a este proceso de nuestros infantes, ¿no? Bien, yo creo que al nosotros mencionar todo, he abarcado pues dentro de la unidad número 1, pues el tema que hemos tratado por las teorías. Ahí, como les indicaba yo, me dan un minuto, déjenme pasar a la siguiente. Listo. Entonces, decíamos que tenemos que ir formando ese ser humano, tenemos que ir formando a un todo en general, a un todo ese proceso cognitivo, ese proceso del todo. Para continuar, pues, debo de indicarles algo. Vamos a explicar sobre las actividades que vamos a tener. En teoría, he dado las 3 horas enfocadas, esa parte teórica enfocado. Voy a explicar las actividades que tenemos que dentro de la planificación de este módulo tenemos talleres que lo debemos de irlo trabajando en el proceso. El N1, recuerden que nuestro modo de calificar del módulo de la maestría, tenemos el N1 que son los talleres, el N2 que son el trabajo práctico y el N3 que es el trabajo áulico, el trabajo final, ¿no? Hay que revisar. Hoy vamos a trabajar, primero a darles la noticia. Nos encontramos en esta semana, la semana de